entrando de lleno a la palabra del Señor, Dios ponía esta palabra en mi corazón. Créanme que es muy complicado. A lo mejor los que se paran en este lugar con temor van a comprender esto. Es muy complicado pararse en este lugar y hablar de la palabra del Señor. Porque si hablamos palabrería humana, a usted lo voy a herir. Y usted se va a ir enojado para su casa. Pero si es palabra del Espíritu, créame, usted se va a ir edificado. Y esa es mi preocupación. Y la preocupación de todos los predicadores que nos paramos en este lugar. De que verdaderamente, como decían los antiguos, que el Espíritu Santo sea quien hable de este lugar. Amén. Entonces esa era la preocupación, mis hermanos, después de una semana muy ajetreada. Y créanme que muchos a lo mejor de ustedes hoy día llegaron con muchos problemas a este lugar. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca va a querer que usted y yo seamos bendecidos. Nunca. A lo mejor tuvo algún problema, no sé, con el perro, con el gato, que salieron discutiendo, que la hermana dice, pucha, se me parece enchufar la plancha. Y hay muchos cuestionamientos antes de entrar a este lugar. ¿Por qué? Porque el enemigo pone estas trabas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros nos vamos tal cual como hemos llegado. Pero nosotros no tenemos armas que son terrenales, sino que tenemos armas que son espirituales. Y poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. Por lo tanto, yo creo con todo mi corazón en esta tarde que Dios puede derribar toda fortaleza que el enemigo forjó en esta semana en nuestras vidas. Que a lo mejor nos tiene cabizbajo, que a lo mejor nos tiene desnutrido espiritualmente, que a lo mejor nos tiene incluso sin ganas de alabar a Dios, pero yo creo en un Dios que derriba toda fortaleza del enemigo. Y cuando Dios ponía esta palabra en mi corazón, y a lo mejor si le podemos dar un título a este mensaje, venía este pensamiento a mi corazón: la mano de Jehová está para librarnos de los pozos más profundos que podamos estar. La mano de Jehová está para librarnos a nosotros de los pozos más profundos en que nosotros nos podamos encontrar. Por lo tanto, si pudiésemos entrar de lleno a la palabra del Señor, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Quién sabe que Dios es poderoso? ¿Sabe usted que Dios es poderoso? ¿Cree usted que Dios es poderoso? Por lo tanto, ¿cuántos podemos decir que Dios alguna vez en su vida le ha rescatado del pozo del cual nadie lo podía sacar? Usted puede dar testimonio, sí, Señor, tú me sacaste un día del pozo del cual nadie me podía sacar. ¿Puede dar testimonio usted en esta tarde? Que solamente Dios podía sacarlo de ese lugar. No existió ahí una entidad religiosa, no existió un hombre, una mujer, porque créame, los hombres pasamos, las mujeres pasamos, pero el que permanece para siempre es Cristo. Por lo tanto, en esta tarde, ¿podrá Dios hoy día, en este día, día domingo, enviar su mano en este lugar, en este templo, para librarnos de los pozos que hemos llegado en este día? No sé en qué pozo de su vida usted se encuentra. ¿En qué pozo a lo mejor de su trayectoria, ya sea matrimonial, ya sea laboral, y por qué no decir la espiritual, hoy día usted se encuentra? Pero yo en este día quiero predicar a un Dios poderoso. Y que su mano está extendida no para simplemente librarnos, rescatarnos, sino que está para levantarnos. Aquel que está caído, Dios lo levanta. Aquel que está a lo mejor apesumbrado por todo lo que sucede, Dios da nuevas puertas abiertas. Porque hemos creído en un Dios que todo lo puede. Por lo tanto, debemos creer en esta tarde, a lo mejor de una tarde de calor, una tarde donde muchos de nosotros desde la mañana estuvimos en la casa del Señor, pero usted que llegó en esta tarde, la bendición es la misma para usted. Amén. Por lo tanto, cuando leemos la palabra del Señor, me cuesta un poquito estar con este. Amén. Cuando leemos la palabra del Señor en el versículo número 23, mire lo que dice la palabra del Señor. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos,
ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Creo que todos nosotros los que estamos en esta tarde, en este lugar, más de alguna oportunidad hemos escuchado la historia de José, ¿no es cierto? Mire, yo recuerdo cuando cabro chico, cuando niño, muchas veces las hermanas que enseñaban en la escuela dominical nos enseñaban acerca de la vida de José y cómo Dios de alguna u otra manera estuvo con José. Pero siempre nos relataban y nos decían el término lindo que pasó José, después de ser el segundo en el reinado de Faraón. Siempre era como lo imprescindible y siempre es connotado en nuestra mente, en nuestro corazón, que José fue el segundo en Egipto y que Dios lo llevó muy alto. Pero para llevar a alguien alto, Dios lo tiene que sacar del suelo. Dios nos bendiga. No puede Dios llevar a alguien alto sin antes no haber probado el olor a las ovejas, sin antes no haber estado en el pozo, sin antes haberle quitado la túnica, sin antes simplemente, y a lo mejor lo parafraseo de este modo, sin antes haber 100% el hombre y la mujer haber dependido de Dios. Dios nos bendiga. La túnica significa cobertura, significa que está cubierto el hombre frente a todo lo que le está aconteciendo, y esa túnica tenía una cualidad muy especial, ya que se la había hecho su padre. Y con cariño especial su padre se la regala a su hijo José frente a toda la envidia de sus alrededor, de sus hermanos. Pero José recibe esta túnica, se la pone y tiene cobertura sobre su vida. Y esa cobertura significaba la bendición de papá. Amén. Que muchas veces son los procesos que el hombre, la mujer debe pasar en esta tierra. Créame que ninguna de las cosas que hoy día nos pasan en este siglo presente es por casualidad, sino que en todas las cosas Dios tiene sus propósitos. Alguien puede decir que hermano, estoy ya en la última. Sí, es que allá quiere meter la mano el Señor para sacarlo de ahí y hacerlo alguien poderoso en el Señor. Dios nos bendiga. La cobertura que Dios entrega sobre nuestras vidas, hay alguien que siempre quiere arrebatarnos. Y es por eso que muchas veces nuestro semblante, nuestro carisma y también todo lo que podemos ser en esta tierra empieza a menguar y a fluctuar, ya que la cobertura que Dios ha puesto en nuestros corazones empieza a desaparecer de a poco. Y cuando nos vemos desprovistos de la cobertura, no tenemos para dónde acudir. Queremos acudir a papá, queremos acudir a mamá, queremos acudir al oficial, queremos acudir a mi pastor, queremos acudir a los hombres espirituales de la iglesia, y muchas veces ninguno de esos hombres está disponible. Ninguno. José fue quitada su cobertura posteriormente para ser echado a un pozo, y la cualidad que destaca la palabra del Señor, que estaba sin agua. ¿Y sabe por qué estaba sin agua? Porque el agua es símbolo de vida. Lo único que quería Satanás con José, una, era quitarle toda su cobertura, y dos, quitarle la vida. Pero el Dios que yo sirvo y el Dios que usted sirve es un Dios que da vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? El enemigo sí vino a quitarnos la cobertura, vino a quitarnos nuestra vestidura espiritual, vino a quitarnos la vida. Pero el enemigo también sabe que uno que murió en la cruz del Calvario, y ese que murió en la cruz del Calvario, él dijo: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, el Señor en esta tarde podrá darnos vida. ¿Podrá el Señor darnos vida en esta tarde? Alguien puede decir: hermano, es que estoy respirando la vida espiritual. ¿Podrá el Señor darnos vida espiritual en esta tarde? Aún frente al suceso de este episodio tan nombrado dentro de toda la historia bíblica, el episodio de José.
Pero créame, si nos vamos a la actualidad en la cual vivimos y en la vida de hoy día, nos damos cuenta que el episodio de José se repite en nuestras vidas. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque créame, muchas veces, como lo dije al principio, estamos viniendo al culto y por cualquier cosa el enemigo de alguna u otra manera quiere robarnos la bendición. El domingo pasado el Señor puso en mi corazón decirle a usted que por favor, al llegar a su casita, el enemigo no le robara la bendición que había recibido en este lugar. Y créame que Dios de este lugar no habla por si acaso, sino que Dios tiene todas las cosas bajo control. El día martes pasaba un hermano a este lugar y me decía un testimonio que ese mismo día domingo le había sucedido. Saliendo del templo, yendo hacia su casa, una persona se le atraviesa con su vehículo y entra a una discusión y casi, me dijo, llegan a los golpes. Y en eso casi llegan a los golpes, se acordó de lo que el Señor había dicho de este lugar. Porque el enemigo nunca va a querer que usted y yo seamos felices en esta tierra. El enemigo lo único que va a querer de nuestras vidas es vernos muertos y vernos desnutridos y vernos sin cobertura. Pero el Dios que predico en esta tarde, Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Quedar desprovisto de todo es quedar sin nada. Amén. Después de ser el favorito de papá, después de tener todas las atenciones de papá y después de todas las revelaciones que le dio el Dios del cielo, después de ver tenerlo todo, queda sin nada. Créame que un episodio donde el hombre de Dios y la mujer de Dios, porque créame, mire, si yo le pregunto a usted si Dios le ha hablado alguna vez, más de alguno me va a decir, sí hermano, el Señor me ha hablado. Y si yo le pregunto, ¿qué es lo que el Señor le ha hablado? ¿O qué es lo que el Señor le ha mostrado? No, hermanos, muchos testimonios donde dicen, hermano, el Señor me mostró que yo era un gran predicador en las manos del Señor. Hermano, el Señor me mostró que mi esposa se convertía al Señor. Hermano, el Señor me mostró que Dios me abría una puerta laboral. Hermano, y así podemos enumerar una serie de ejemplos de los cuales el Señor muchas veces muestra nuestras vidas. Ahora viene la otra pregunta. ¿El Señor lo ha cumplido? Yo sé que muchos de ustedes pueden decirme amén, pero hay muchos también que me pueden decir no. El Señor no lo ha cumplido. Vemos a José que Dios le muestra cuántas cosas Él quería hacer con la vida de José. Pero antes de pasar al episodio de la bendición, Dios tenía que llevarlo a un lugar desierto como el pozo, en soledad como el pozo y descubierto de la cobertura de papá sin la túnica. ¿Para qué? Para que simplemente se acordase dentro de su interior, de su corazón, que hay un Dios que puede todas las cosas. Muchas veces sí, se van a alejar del lado de nosotros, del lado nuestro, papá, mamá, amigos, compadres, comadres, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios quiere que nosotros miremos a Él solamente. ¿Por qué? Porque de Él viene nuestro socorro. ¿Cuántos creen que de Jehová viene nuestro socorro? No es de una entidad religiosa, ni tampoco es de nuestra chequera, ni tampoco es de nuestro trabajo, sino que nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestra esperanza, por lo tanto, José tenía que entender esto. Aunque había vivido, aunque había sido revelada toda revelación a su vida, pero tenía que entender y tenía que pasar el proceso de depender únicamente del Dios del cielo. ¿Cuál era el destino de José? José, el destino era la muerte. Si usted lee anteriormente, los hermanos de él confabularon y dijeron, démosle muerte. Pero Benjamín dice, por favor, hermanos,
que nuestra mano no se manche de sangre de nuestro hermano José. Así que, y ahí empieza la confabulación de tirarlo a este pozo. Por muchos años, el enemigo ha confabulado en contra de usted y en contra mía. El enemigo ha confabulado de tal forma que usted y su esposa anden peleando como el perro y el gato. El enemigo ha confabulado de tal forma que usted, al no llegar a fin de mes y no alcance a fin de mes las cuentas para pagar, para comer, y dice, ¿de dónde voy a sacar? El enemigo ha confabulado de tal forma que la bendición que usted recibe el martes, el jueves, el domingo, se vaya al suelo cuando llega a casa y se da cuenta que no hay nada. El enemigo ha confabulado de tal forma que muchas veces por una cosa, por otra cosa, nuestros hijos se portan mal o tienen alguna actitud mala que como a padre a lo mejor no nos gustan. Y el enemigo ha confabulado para que después de una bendición tremenda, esa bendición sea arrebatada de nuestras vidas. Pero yo sirvo a un Dios que es más astuto que el enemigo. ¿Cuántos dijeron amén? Y como es más Dios astuto que el enemigo, en ese instante es donde Dios quiere ver mi integridad con Él. En ese momento, cuando yo estoy ahí en la mesa y que me quiere salir la palabra en contra de mi esposa, en contra de mis hijos, en contra de las cuentas, que no me queda el dinero, en ese momento Dios quiere a ver si verdaderamente eres lo que dices. En ese momento es donde Dios quiere probar nuestra integridad con el Dios del cielo. ¿Para qué? Para que mi vida, la de mi familia, la de mis hijas, sea una vida y una familia bendecida por el Dios del cielo. Sadrach, Mesach y Abednego. 3 hombres que tuvieron que ir a un horno de fuego. Amén. ¿Hay alguna posibilidad lógica, alguna posibilidad humana de que 3 jóvenes echados a un horno de fuego puedan salvarse de ahí? La respuesta es no. Porque todo aquel que se quema es muerto. Pero yo sirvo a un Dios de lo ilógico. Yo sirvo a un Dios que responde estando en el pozo y estando también en el horno de fuego. Hay algo que marcó la cualidad de estos 3 chiquillos, que fue la cualidad que guardaron su integridad con el Dios del cielo. Frente a todo lo que ellos estaban viviendo y a toda la cultura que existía en aquel entonces, ellos dijeron no. Solamente la cultura de Dios serviremos. ¿El resultado cuál fue? Echarlos al horno de fuego. ¿El resultado cuál era? La muerte. La muerte. Pero hay algo que Dios pone en nuestras vidas y pone en nuestros corazones, que cuando estamos en la última instancia donde no podemos más, hay uno que aparece al lado nuestro. Ya no eran 3, sino que apareció un cuarto. Y créame, ese cuarto está con nosotros en esta tarde. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo con todo mi corazón en esta tarde que a lo mejor, aunque estemos en el horno de fuego, aunque estemos en el pozo, pero hay un cuarto que en esta noche nos quiere sacar de ahí. Dios nos bendiga. Estar en esta situación, ni aún el psicólogo más preparado de esta tierra podría esclarecerla, ni tampoco podría ayudar a la persona. Pero yo que entiendo y usted que entiende que Dios es un Dios de lo imposible, ¿cuántos dijeron amén? Podemos declarar entonces lo que dijo el apóstol Pablo cuando él en una de sus cartas dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Cuántos son fortalecidos por el Señor en esta tarde?
No hay imposibles para Dios, no lo hay, no los hay. Solamente basta creer en Él. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que le esperaba la muerte. José sabía que le esperaba la muerte. Pero Dios tiene propósito con nuestras vidas. Y aunque el enemigo quiera matarnos, hay un Dios que le dice: yo te he escogido no para que mueras, sino que para que tengas vida y vida en abundancia. Pablo y Silas, estando en la última cárcel de todos los pisos, recibían todos los excrementos habidos y por haber, pero en ese lugar Dios estaba con ellos. Dios podrá estar en nuestra situación en la cual estamos viviendo. Dios podrá estar en medio de la dificultad que hoy día como iglesia, como familia, como a lo mejor hermanos de la iglesia podamos estar viviendo. Créame, si creemos, Dios está en medio de nosotros. La cualidad de Pablo y Silas es que aún estando en lo profundo de la cárcel, ellos recibieron testimonio de Dios, que aún en medio de esa dificultad que estaban viviendo, ellos tenían que levantar sus brazos al cielo y decirle al Señor: Señor, a lo mejor frente a todo lo que está pasando, estamos recibiendo todo lo de arriba, lo de los pisos anteriores, pero en esta situación la cual estamos viviendo, queremos glorificar y alabar tu nombre. ¿Es difícil? Créame que sí es difícil. Pero aún a las pocas fuerzas que a lo mejor nos puedan quedar en medio del caminar del cristianismo, a lo mejor con las pocas fuerzas que hoy día llegamos a este lugar, pero con esas pocas fuerzas que a lo mejor nos puedan estar quedando, por favor, no sé en qué instancia del sermón, del servicio, de la alabanza, usted levante sus manos con las pocas fuerzas que le quedan. Y creo con todo mi corazón que así como Dios estuvo con Pablo y con Silas, Dios en esta noche estará con su vida. Dios nos bendiga. Cuando vemos esta situación de José, vemos esta situación de estos jóvenes, vemos esta situación de Pablo y de Silas, no puedo dejar de lado cuando Pablo se enfrenta a un naufragio y todo el mundo está ahí esperando la respuesta de Dios. No puedo dejar pasar, y cuando leía este mensaje y Dios ponía en mi corazón este texto bíblico, no podía dejar pasar cuando Pablo se enfrenta a este naufragio, que todo lo que está en la embarcación iba a zozobrar, incluso Pablo. Pero Pablo dice: a ver, paren un poquito. El ángel de Jehová en esta noche me habló. ¡Wow! ¿Cuántos creen que Dios habla? El ángel de Jehová esta noche estuvo conmigo. Me imagino esa expresión de Pablo a las personas, a aquellos que estaban alrededor de él, porque ellos sabían que iban a la muerte. Pablo dice: el ángel de Jehová estuvo conmigo y les exhorto, dice la palabra del Señor, a tener ¿qué cosa? Buen ánimo. Dios nos bendiga. Iglesia del Señor, frente a lo mejor a la bataola de este siglo, a la bataola que podamos vivir, el Señor nos aconseja en esta tarde a tener buen ánimo. A tener buen ánimo. Iglesia, tenga buen ánimo, porque nuestra recompensa viene pronto. Yo no sé si usted lo cree en esta tarde, pero nuestro galardón viene pronto. Le dice Pablo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y miren lo importante que dijo el ángel del Señor: pues no habrá ninguna pérdida de vida en medio de vosotros. Mire, y a lo mejor no quiero que suene como una frase cliché, no. Pero el mismo Dios de Pablo es el mismo Dios de nosotros. Y si el ángel de Jehová pudo estar con Pablo en esa noche, cuando todo el mundo iba a morir,
créame, que el mismo Dios que estuvo con Pablo ahí, hablándole lo que le debía de decir a esta gente, hoy día el Dios del cielo nos dice a través de su palabra: iglesia, tengan ánimo, porque ninguno de ustedes perecerá. Yo no sé si usted lo cree en esta tarde. No sé si usted lo cree en esta tarde, que ninguno de nosotros perecerá, porque hemos creído en un Dios que todo lo puede. José, estando en el pozo, fue descubierto de todo. Y fue incluso, no tenía agua el pozo. ¿Por qué? Porque querían la muerte de él. Muchas veces el enemigo va a querer vernos muertos espiritualmente, va a querer vernos derrotados. Pero hay un Dios en esta tarde que verdaderamente quiere que tengamos un buen ánimo. Independiente de la situación adversa que pueda estar viviendo. Pero hay un Dios poderoso que prometió y dijo: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Ahora usted, que a lo mejor ha escuchado estas bases bíblicas, y si lo llevamos ahora a nosotros, ¿podrá el Señor hacerlo con nosotros? Si el Señor lo hizo con José, si el Señor, incluso, mire, se me viene a la mente en este minuto y a mi corazón, cuando Daniel estaba en el foso de los leones. La circunstancia de estar en el foso de los leones era la muerte. Esa era la circunstancia de Daniel. Pero así como el ángel de Jehová descendió con Sadrach, Mesach y Abednego, el ángel de Jehová también descendió para cerrar la boca de los leones. ¿Qué le dice el rey a Daniel? Daniel, ¿estás vivo? Sí, rey, aquí estoy vivo. El ángel de Jehová descendió anoche y cerró la boca de los leones. Y vive mi rey para siempre. ¿Cuántos pueden decir en esta noche: vive mi rey para siempre? Vive Jehová para siempre. Él es digno de adoración. Aunque el enemigo esté ahí atormentándolo a usted, sin agua, sin cobertura, aunque esté en lo profundo de los calabozos, aunque esté a punto de zozobrar su barca, incluso aunque esté en medio de leones, pero he creído en un Dios. He creído en un Dios. He creído en un Dios que me va a librar. Y a usted también. Y a usted también. Y a usted también. Hay un Dios que nos va a librar. Por eso el escritor dice, y esta es la promesa del Dios viviente para nosotros, que Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el final. ¿Qué significa esto? Significa que aunque usted en este día esté pasando por a lo mejor el pozo, esté quedando sin cobertura y el enemigo lo único que quiera es destruir su matrimonio, destruir su vida, destruir su integridad, pero hay un Dios que después que José fue vendido, que después que José tuvo que ir a la casa de Potifar, que después que José tuvo que pasar un proceso tremendo, incluso en la cárcel, pero hay un Dios que lo que le dijo cuando era cabro chico, le dijo: tú vas a estar frente a tus hermanos y vas a ser bendición para ellos. Y después el Dios del cielo, pasados los años, cumplió esa promesa en su vida. Las promesas que Dios hace, Él las cumple. ¿Podrá cumplir la promesa de Dios en su vida? Aunque tengamos que pasar por la cárcel, aunque haya que pasar por el pozo,
aunque el enemigo quiera la muerte de nosotros, pero hay un Dios que si Él me dijo que me iba a bendecir cuando yo tenía 5 años, 6 años, una hermana de repente, hay testimonios dentro de la iglesia que dice, él estaba en el coro de niños y la hermana vino y me dijo que yo iba a ser bendición de Dios en este lugar. Créame, lo que Dios dice no se retracta. Él lo cumple. Pero si hay alguien que quiere vernos derrotados, y que el Señor lo reprenda en esta tarde, que el Señor lo reprenda en esta tarde. Ese quiere vernos enmudecidos, derrotados y destruidos. Pero como lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, el Cristo que yo sirvo, Él vino a darnos vida. ¿Cuántos tienen vida en esta tarde? ¿Cuántos tienen vida en Cristo el Señor en esta tarde? Que puedan decir, sí Señor, yo tengo vida en ti. Aunque sea difícil el proceso, aunque esté complicada la situación, pero créame, hay un Dios que dijo en su palabra, aunque lo hayan vendido, aunque haya estado en el pozo sin agua, aunque la capa de papá, que era la bendición que tenía sobre su vida, haya sido quitada, el propósito por el cual Dios lo llamó a usted y Dios me llamó a mí, tarde o mañana Dios lo va a cumplir. Amén. Tarde o mañana, por favor, escúcheme esto. Dios lo va a cumplir. Que aunque el enemigo esté susurrando a nuestros oídos y nos diga, tú no sirves para nada, en la iglesia no te toman en cuenta, en la iglesia pasa desapercibido, yo le quiero decir por la palabra del Señor que créame, a lo mejor frente a mis ojos, frente a los ojos de estos diáconos, frente a los ojos a lo mejor de las autoridades de la iglesia, usted pasa desapercibido, pero frente a los ojos de aquel que conoce todas las cosas, usted nunca va a pasar desapercibido. Y lo que a lo mejor Dios le dijo en lo secreto, Dios lo va a hacer en público. Dios le bendiga. Por lo tanto, podríamos concluir este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y podríamos preguntar, ¿quién quiere hoy en este día, domingo, a lo mejor frente a toda la batahola que estamos sucediendo y frente a toda la situación que hoy día las redes sociales dicen que en marzo se viene algo gigantesco en nuestro país, que el coronavirus está llegando ya a América del Norte, todas las exportaciones de nuestro país están quedando detenidas. Frente a todo lo que hoy día está sucediendo en la sociedad, hoy podríamos preguntar y decir, ¿quién quiere hoy salir del pozo en el cual se encuentra? El mismo Dios que estuvo con José, que estuvo con Daniel, que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, hoy día estará aquí para librarnos. Está aquí para librarnos. Por lo tanto, créame, cuando oraba en esta tarde al Señor, después de llegar de la escuela, después de dormitar un ratito por haber llegado muy tarde anoche, después de haber hecho eso y arrodillarme en el lugar donde siempre estudio la palabra del Señor, créame, el mismo Dios que levantó a José de lo profundo, así también Dios lo puede levantar a usted. Y mire, y les voy a decir lo que me dice y lo que pone en mi corazón el Espíritu Santo, que aunque usted esté sentado a lo mejor frente o alrededor de todo lo que este mundo ofrece, pero Dios prometió que a usted y a mí me va a sentar al lado de príncipes. Como yo, un barredor de calles, sí, usted es un barredor de calles. Como yo si trabajo en el campo, sí, usted que trabaja en el campo. Como yo si no tengo educación, sí, usted que no tiene educación. ¿Sabe por qué? Porque lo despreciado de este mundo, el Dios del cielo vino a recoger, para que ya no se menosprecie, sino para que ahora sepa que tiene un lugar preparado junto al Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Cuántos lo creen en esta tarde?